noches, bienvenidos a Quien Tiene la Razón, queridos amigos. Ya estamos listos para comentar las noticias del día y empezamos siempre con una mala y una buena. La mala nos sorprendió a todos desde muy temprano y es que el tribunal suizo retiró finalmente y dejó sin efecto la medida cautelar que permitía a nuestro gran jugador Paolo Guerrero seguir jugando fútbol. Eso quiere decir que Paolo tiene que cumplir con la sanción que le puso el TAS, así que no jugará en todo lo que queda del 2018 y probablemente no se reincorpore hasta abril del próximo año. Un revés para nuestro gran jugador que acababa de entrar al equipo Porto Alegre de Brasil, que lo había recibido con las manos abiertas. Pero en fin, esperemos que siga trabajando duro y que cuando lo veamos en las canchas lo veamos más fuerte y más capaz que nunca. La buena noticia, porque siempre hay espacio para buenas noticias también. Bueno, si usted no cantó Arroz con Leche es porque en realidad es hombre, porque todas las niñitas lo cantábamos y todos los chicos también. Y todos los chicos se querían casar con una niña que supiera coser, que supiera bordar y algo así, ¿no? Que supiera cocinar, abrir la puerta para jugar. O sea, no servíamos para nada muy útil que digamos. Hay una letra más moderna del Arroz con Leche y la cantó el ministro de Educación, así que les ponemos esta nueva versión del Arroz con Leche. 1, 2, 3. Arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que sepa luchar, que sea fuerte y muy audaz, que sea muy valiente y pueda soñar. Valiente sí, con miedo no, que sepa sus derechos y los míos. Un aplauso. Fantástico, el nuevo Arroz con Leche. Ministro, no voy a burlarme de si entona o no, porque yo canto todas las mañanas como me sale. Así que creo que es parte de la gracia, es cantar nomás. Lindísima la nueva letra del Arroz con Leche. Y la noticia de último minuto que nos ha dejado así a todos un poco helados. El fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, formaliza denuncia constitucional contra el ex ministro de Transportes, Bruno Yufra, a raíz de los delitos que presuntamente se dejan entrever en el audio que, como todos sabemos, le costó la cabeza no solo al ministro, sino al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Para que esta denuncia proceda, se tiene que elevar al Congreso de la República, así que eso será lo que ocurrirá mañana. ¿Es lo que tocaba? ¿Es lo que correspondía? ¿O estamos más bien en un intercambio de yo te doy y tú me das? Si tú me fastidias, yo golpeo a tu gente. Que al ministro Yufra había que investigarlo, creo que era algo que era inapelable. Vamos a esperar que esta investigación, que involucra al ministro Yufra y a varias personas más, se haga con toda la transparencia del caso y que se llegue a la conclusión sin mayores presiones. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Está con nosotros la doctora Lourdes Flores Nano. Lourdes, un gusto. Y el señor Salomón Lerner. Así que tengo a dos grandes políticos que me acompañan esta noche. Tenemos también nuestro número de WhatsApp. Ahí nos lo pone nuestra productora Catalina. Ustedes pueden compartir su opinión a través de texto y audio a través del siguiente número, 955-695-170. Esperamos todas sus opiniones para compartirlas con nuestros invitados. Vamos rápidamente a nuestro primer tema de debate. Reapareció para hacer una crítica a las reformas propuestas por el presidente Martín Vizcarra. A través de un video, Keiko Fujimori, lideresa del Fujimorismo, compartió lo que ella llama una reflexión sobre los últimos acontecimientos y sobre las prioridades que el gobierno debe retomar. Queridos amigos y amigas, la actual crisis política no se resolverá con anuncios cuyos efectos recién podrían implementarse en el 2021. Se requiere actuar con criterio reformista, con un diálogo sincero y dando soluciones inmediatas a los temas urgentes. De inmediato, el jefe del gabinete, César Villanueva, respondió el mensaje. No estamos perdiendo de vista las preocupaciones de este país y no estamos perdiendo de vista el hecho de que para que el país sea viable y gobernable, tiene que reforzar su institucionalidad. Bueno, nos sorprendió a todos Keiko Fujimori, hay que decirlo. No era el día anterior, la bancada había estado presente con el ministro de Justicia y se había llegado al acuerdo de que todo se iba a trabajar
los mejores ánimos, y que para septiembre se tendría listo, finalizado el trabajo para que se debatiera el texto y se pusiera a disposición de la nación o de la gente en diciembre. ¿Cómo interpretamos, Lourdes, esta Yo creo que es un error. Creo que sí, en esta lógica de dar la sensación de, si bien es verdad que hay que abordar los temas nacionales de importancia, pero querer patear la reforma sine die, ¿no? O sea, da la impresión que eso es una cosa de long play, de largo aliento. Y yo no creo que eso le haga bien. Yo creo que más bien lo que tendría Fuerza Popular es que decir, yo creo que yo he resumido mi idea de la reforma, es que la reforma sí, pero no así. Hay que hacer algunos cambios. Pero eso podría hacerlo pues la fuerza. Oye, acá están mis votos, yo voy a hacer estos cambios, pero que se le viera proactiva en favor de la reforma. Creo que este mensaje no es bueno. Es rara, ¿no? El mensaje. A ver, ¿qué piensa Salomón? Porque no nos gusta nada lo que nos han presentado, nos parece mal, pero no vamos a hacer un obstáculo. ¿Cómo se puede trabajar bajo ese concepto, no? Me parece que ella a regañadientes está aceptando el referéndum, y creo que es una forma de entrar a negociar, ¿no? Y entonces me parece que... Pero hay que hacerlo así en público. Eso normalmente, a ver, ustedes que son políticos, yo no, eso no se hace como quizá en quisiera confirmar cierto tipo de liderazgo con su bancada, porque su bancada efectivamente ha adelantado ya opinión de que va a colaborar en las discusiones en el referéndum. Lo cual está muy bien, por cierto. Está muy bien, claro, ¿no? Efectivamente. Está muy bien. Y había dejado una buena sensación, ¿no? Y además con todo el derecho. O sea, yo creo que este proyecto necesita algunos cambios. O sea, ¿cómo no? Yo creo que el Senado es fundamental, pero claro, cuando dice volver al Senado y la no reelección no resuelve los problemas nacionales, es evidente que hay problemas urgentes, terminar la reconstrucción, el friaje, son necesidades indiscutibles, sacar el agro adelante. Eso está fuera de discusión. Pero sobre la agenda hay una reforma política. Entonces, en eso Villanueva no está mal, una cosa no excluye la otra. Entonces, yo creo que la oportunidad para Fuerza Popular es mostrarse proactiva. Estos son los cambios que propongo, incluso mejorar sustantivamente el proyecto y decir, bueno, vamos a un referéndum con estos cambios. Y esa es la pregunta, ¿hasta dónde soporta cambios? Porque claro, hay esta broma de que entra caballo y sale camello, ¿no es cierto?, al Congreso de la República. Y si el camello... Todo proyecto que entra por una comisión dice que es lo que es. Si es que el camello funciona mejor que el caballo, no hay problema, porque todo depende de para qué se necesita, ¿no? La pregunta es, ¿qué cosa es un camello? Es un caballo hecho por una comisión. Ahí está, de ahí esa es la frase. Muy bien. ¿Hasta dónde soporta cambios? Y está bien que se haga cambios, y hasta dónde va a ser sacarle la vuelta y finalmente hacer algo muy distinto a lo que el Ejecutivo planteó. ¿Cómo lo ves, Salomón? Yo creo que sí hay una discusión abierta en el Congreso, y creo que hay en la temas, sociedad civil, además, que además no se entienden todavía, como los microdistritos y los macrodistritos. Es una cosa que se tiene que aclarar. Creo que hay otros temas dentro de bicameralidad, la bicameralidad que se tienen que discutir con mayor énfasis y profundidad, y creo que eso es la parte del Parlamento, de hablar, de discutir y democráticamente tratar de llegar a un acuerdo para que este referéndum se lleve a cabo lo más pronto posible. De acuerdo. Mira, Pati, cuando ella dice el referéndum, o en general las medidas son populistas, a ver, ir a un referéndum es el camino constitucional, previo el paso que tiene que darse ahora. O sea, ahora lo que le toca al Parlamento es cumplir su tarea. Y, a ver, tú preguntabas qué cosa convertiría el proyecto del Ejecutivo en una cosa distinta, que no aprueben la bicameralidad, que aprueben un modelo absolutamente diferente. Pero yo creo, por ejemplo, propongo claramente algunos cambios. Si se aprobara una bicameralidad, por ejemplo, como yo considero, con un Senado nacional, no en esos macrodistritos, y se mantuviera una fórmula que permita una cierta proporcionalidad, por ejemplo, manteniendo las regiones actualmente como base para diputados, y nuestros microdistritos que no sé bien qué van a hacer, cómo los van a hacer, qué cosa trae para el país. Y, por ejemplo... Es que la delimitación política es fundamental, muy difícil, porque de ahí sale, Lourdes, toda la capacidad de representar, ¿no? Estoy de acuerdo, pero fíjate, no sé qué piensa Salomón, pero en general este es un tema que es bien técnico, porque cuando tú tienes 21 partidos en esta última competencia municipal y tú quieres hacer distritos de 2, tú partes casi la premisa que el sistema va a arrojar al final 2 partidos, o que tenemos 2 partidos de base. Es decir, ¿quiénes tienen sistemas uninominales o binominales? Los que tienen 1 o 2 partidos. Entonces, claro, porque tienden a eliminar a las minorías. Exacto. Pero si bien no podemos tener 20 partidos, deberíamos tener un sistema proporcional que te permita tener 4 o 5 para lo cual hay toda una fórmula, se llama ingeniería constitucional que existe. Entonces, a mí me parece que eso no se ha pensado suficientemente, y me parecería válido que el Parlamento lo discuta, y que lo discuta con toda profundidad, y que diga, oye, frente a este planteamiento hay
¿no es cierto? Eso probablemente cambiaría el proyecto del Ejecutivo. El Ejecutivo no quiere que cambien una coma, y tampoco lo cual es un error, porque además tampoco es que hayan mandado, pues, los mejores textos, ¿no? O sea, no es un proyecto acabadísimo. No ha venido, pues, algo inobjetable. Lo que va a ser una jaladera de las mechas es la reelección de los congresistas, que políticamente es una medida inteligente, una medida en que te pones a la población, te pones del lado de la población, pero no es muy responsable. Uh-huh. Bueno, yo creo que esa es una medida que descoloca a Fuerza Popular. Claro, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que ha tenido una intención política al hacerlo, ¿no? Ahora, yo quisiera regresar un poquito a lo otro. Referéndum, creo que se está planteando, y creo que es una cosa interesante el planteamiento, porque hoy día tendrá legalidad el Parlamento, pero no tiene legitimidad frente al pueblo. Entonces, creo que esa consulta popular va a dar la posibilidad de que ese referéndum represente la voz mayoritaria de los ciudadanos. ¿Sí? Y eso es muy importante, ese paso del referéndum, ¿no? Entonces, volviendo a lo otro, creo que las otras discusiones en los temas que se van a discutir, como lo está planteando Lourdes acá en la cuestión de la bicameralidad, también partiendo de dos principios, en mi criterio, uno que representa territorio, y el otro que representa población, ¿no? Lo político y lo otro que es lo poblacional, ¿no? Que ha sido el concepto de siempre de ambas cámaras. Ahora, ese ¿no? es el tema de la discusión sobre lo que se ha presentado y lo que se va a discutir técnicamente en el Congreso, ¿no es cierto? Es bien importante porque si a la larga eso da lugar como a 40 artículos constitucionales. O sea, modificar ese artículo 90 te obliga a modificar como 40 artículos. De acuerdo. Y como ustedes comprenderán, eso no se va a discutir en el referéndum. O sea, al referéndum, aunque se tendría que consultar, usted está de acuerdo con el proyecto tal y los 40 artículos, en realidad se van a discutir 2 o 3 temas. Ya los estamos viendo. ¿Hay Senado, no hay Senado? ¿Cómo se configura? Y sí o no a la reelección. Eso creo que van a ser los grandes temas políticos. Entonces, creo que con mayor responsabilidad, en la parte más profesional, más técnica, el Parlamento debería hacer bien su tarea, ¿no? Ahora, analicemos un poco sobre la base ya de lo que sabemos que se dijo, el discurso de Keiko Fujimori. Hay un aspecto que a mí me ha hecho ruido. El tema del asesor extranjero. Para empezar, recordemos que prácticamente nadie hace campaña política en este país sin contratar asesores extranjeros, ¿no? También recordemos que los asesores nacionales, el que tuvo Alberto Fujimori, no fue precisamente lo mejor que haya pasado. Es decir, ser extranjero o no ser extranjero no necesariamente te hace un santo. En este ambiente tan crispado con respecto a los extranjeros, venezolanos específicamente, ¿no es como meterle más leña a un fuego que deberíamos tratar todos de contener? ¿Cuánto hay de...? No sé, me parece, lo repiten con tantas ganas, tantas veces los fujimoristas, que yo digo, ¿cuál es el problema con el asesor de Vizcarra? ¿Que lo está asesorando bien? Sí, claro, que se ha pues contaminado todo ese tema en general de los asesores, pero claro, no son ellos los que tienen más autoridad en la materia, ¿no? Por supuesto. Aunque hay que reconocer con hidalguía que Keiko fue una crítica en algún momento de Montesinos, hay que decirlo también. No, sí, por supuesto que sí. No hay que olvidar lo que sí lo fue en algún momento. No, y creo que fue la que se dio cuenta más o menos rápido que ese... Y marcó distancia, de verdad, que eso hay que reconocérselo. Pero claro, yo creo que el presidente de la República tiene derecho a tener los consejeros que necesite, eso no me parece mal. Tienen que estar muy claramente delimitadas las funciones, y sí tenemos pues malas experiencias de personas que tras el poder manejan todos los hilos. Eso es lo que creo que en el Perú hay que evitar, porque independientemente de la nacionalidad o sea extranjera. De acuerdo. Esa cuota de poder excesiva no controlada creo que es la que además la hemos tenido en distintas manifestaciones, ¿no? Acá el señor Lerner tuvo que sufrir la intromisión de la señora de la casa. Bueno, ¿no? y bueno, de Luis Fabre también, ¿no? O sea, yo creo que los asesores son muy buenos para las campañas presidenciales, pero una vez que el presidente es elegido, creo que tiene que tener otro tipo de asesoramiento, ¿no? Un asesoramiento que más lo lleve a la cosa de gobernanza, de gobernabilidad del país, ¿no? Ahora, porque si no también, creo que sí tiene razón, porque si no, sí, lo que pasa también es que, claro, un marquetero, hoy día pues la comunicación política incluye, por supuesto, la comunicación del gobierno, y es fundamental. Qué interesante ese punto. ¿No es cierto? Pero un marquetero, en el fondo, ¿qué te dice? ¿Cómo ganas popularidad? ¿Qué es lo que el juego de estos días, lo ha dicho con toda razón Salomón, ha sido plantear un tema políticamente atractivo a la población sin medir las consecuencias de fondo? O sea, y eso es lo que me da pena, que estamos entrando en una reforma en que cada uno está trincherado en su posición, todo el mundo está viendo cómo gana, y no estamos pensando el tema seriamente de fondo. Yo creo que un marquetero le dice, señor, usted tiene que ganar popularidad, lánzate pues con una idea, y qué más popular, ¿no es cierto?, que la no reelección. Y qué más popular, además, que un referéndum en el momento en que la representatividad está hecha puré, ¿no? Le está dando a la gente la posibilidad de decir ella, porque el que puso para que decida por él no sirve. Ahora, los parlamentarios también están dentro de ese juego, porque en su defensa están comenzando a que se elimine la inmunidad.
La inmunidad es una institución que ha acompañado al Parlamento en la historia de la humanidad, desde la Carta Magna. Entonces, totalmente de acuerdo, Lourdes, pero además la usan tan mal. Ese es otro no, punto. El señor Benicio Ríos, pues que se ha podido pasar por una frontera y no lo iban a poder detener porque no le habían levantado la inmunidad de arresto, ¿no? Claro. Pero lo que dice Lourdes, yo también plenamente de acuerdo, que creo que esto es poner una represa para que no se vayan todos. De acuerdo. Ojo, ¿no? También es cierto. Porque hoy día hay un clamor popular que se vayan todos. Sí. ¿No? Aquí lo acabo de escuchar hace unos minutos atrás al congresista Mulder, que ha dicho, bueno, ¿y por qué no plantean que esto se acabó? ¿No? Que todo se vaya y hay elecciones no solamente... Bueno, hay muchos que están empujando ese cargo. No solamente sí. Congresales, sino presidenciales. Además, ¿no? ojo que con Está la planteado, popularidad de ¿no? Keiko tan baja, hay muchos que empezaron a gritar que se cierre todo el Congreso y elecciones nuevas porque saben que hay ahí un electorado por ganar, ¿no? Entonces creo que la propuesta de no reelección es una propuesta interesante que para un poco ese no se va, que se vayan todos. Tiene ¿no? un efecto analgésico. Pero Analgésico, ¿no? nuevamente es pensar la coyuntura política inmediata como se piensa muchas veces. O sea, tampoco podemos ser tan ingenuos de imaginar que todo el mundo tiene una visión que deberíamos tenerla. Porque se supone que si estamos haciendo una reforma política es porque queremos reconstruir una institucionalidad. Pero claro, la que se va a plantear está muy pensada en función de la coyuntura. Totalmente. ¿no? Entonces, ninguna reforma de esa es tan naturaleza pura, es verdad. pero nunca puede ser tan coyuntural, también es verdad. Eso es lo que ¿no? creo. Claro. Yo creo que no. O sea, por eso te decía, mira, por ejemplo, yo comprendo, claro, el presidente es un hombre de las regiones, soy presidente regional, el primer ministro es un hombre de las regiones, pero, por ejemplo, yo volviendo al Senado, Keiko le ha llamado una propuesta centralista, pero eso no es centralista. Yo al contrario, yo creería que necesitamos volver a la mejor etapa que ha tenido el Senado, que ha sido el Senado Nacional. ¿Por qué? Porque te da una visión nacional, sobre todo en la forma como han planteado el proyecto, que la ley de presupuestos se discute en el Senado, en la Cámara de Diputados. Bueno, me parece bien, me parece interesante, novedoso. Entonces, dale a un Senado Nacional, dale el peso de una representación nacional, pero ese debate pues tiene que ser ese debate en serio, no en el cálculo político de a ver cómo meto más diputados o más senadores, ¿no? No sé si la comparación es válida, pero el Senado tiene estatus como de Corte Suprema, pues, ¿no? O sea, que revisa, que tiene una cuestión más, no de decidir, sino de ver que lo que se está haciendo bien, que no es... Claro. No es, o sea, en realidad ahí la representación local no es tan... No, lo que pesa, pues no. No, representa, o sea, para eso está el Parlamento, donde está el representante. Pero está la Cámara de Diputados, la Cámara más política, ¿no? Le están quitando a la Cámara de Diputados algo que un parlamentario local va a sufrir, ¿no? Es decir, no va a tener ninguna injerencia en el presupuesto. No, eso es un corte bien fuerte. Porque es verdad, yo he sido parlamentaria por Lima, los parlamentarios por Lima solíamos no tener esa presión que tiene el diputado local, en que todo el mundo, o sea, porque también nos falta educar, entonces todo el mundo piensa que el diputado puede hacer obras, y si eso no lo maneja en la ley de presupuesto está fundido. Entonces, pero que en este caso se ha prestado con los años a un nivel de corruptela que alguien lo tiene que parar, ¿no? Y por eso la salida es interesante. Antes, cuando habían dos cámaras, el presupuesto se discutía en una reunión conjunta de las dos cámaras. Ahora están diciendo no, que lo vea el Senado. Yo digo, si está haciendo ese paso, ok, crea un Senado más nacional. Están diciendo que cuando el presidente observa una ley, solo va al Senado. Alguien podría decir eso se debe hacer, no se debe hacer, pero en fin, si quieren hacer, mayor razón para hacer. Entonces, hay cambios que podrían ser bien pensados si realmente todos acompañamos el tema con más seriedad, ¿no? Ahora, interesante porque los escucho ustedes y la complejidad detrás de este tema es enorme, ¿no? Y nos estamos perdiendo, creo, de acuerdo a las discusiones que hemos ido escuchando en estos días, en las nimiedades, en los detalles y no en el tema de fondo. Y ahí me interesa la apreciación de Salomón cuando dijo que él había sufrido a Fabre, porque ¿cuál es el riesgo de por seguir mandando? Totalmente de acuerdo que lo de la no reelección es una especie de anestesia, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuándo es el momento en que no te emborrachas con esa propia popularidad que genera esa medida y empiezas una tras otra y empieza lo que parece que estamos viendo, una suerte de guerra de medidas efectistas, ¿no? Yo les subo el sueldo a los maestros, yo les doy CTS a los de salud. ¿En qué momento el marquetero le tienes que poner un pare, digamos? Al asesor marquetero le tienes que decir, aléjate, ¿no? Bueno, yo creo que hay que decirle desde un comienzo. Si él comienza a asesorar
para realmente poner la agenda del presidente de la República o del Poder Ejecutivo, creo que va mal. Un asesor externo, inclusive extranjero, yo diría, no le puede poner la agenda al presidente de la República. Y eso es lo que ocurría en muchas oportunidades en donde el asesor, por tratar de llevarlo al éxito de popularidad en cuanto a los porcentajes de las encuestas, lleva a ciertos puntos en una agenda que no es la agenda política. Además, ustedes lo vieron muy pronto con Humala y lo advirtieron muy pronto con Humala. O sea, la debacle de Humala es la crónica de la muerte más anunciada que yo haya visto en política, ¿no? Desde el comiencito se le dijo, así no. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces creo que hoy día los asesores, el asesor, ¿no?, que le está poniendo en la agenda un punto tan importante que es el clamor popular, indudablemente lo puede llevar a un populismo desbocado al presidente de la República. Es que tú has dicho eso hay que tener cierta. cuidado. Creo que ha dicho Salmón es muy cierta. En una campaña, de lo que se trata es que ese asesor ayude a crecer y a ganar. Es decir, entonces tiene todo el sentido hasta que pacte pues honorarios por cuántos puntos subes cada día, ¿no es cierto? Pero ya cuando el gobernante llega al gobierno, su lógica no puede ser solamente ganar rating, ganar popularidad. Claro, es como una carrera de 100 metros versus una maratón, ¿no? Exacto. O sea, son si el asesor es bueno, distintas. claro, si el asesor es bueno, tendría que probablemente corregir defectos de comunicación, ver cómo transmite un mensaje que no está siendo comprendido. Eso me parece estupendo, para lo cual creo que también hay capital humano peruano muy bueno, ¿no es cierto? ¿no? Y también orientarlos sobre qué temas son de relevancia, en qué pleito te metes, en qué pleito no te metes, ¿no? Dejar al ministro que se ocupe de A y tú te ocupas de B. La comunicación del gobierno es perfectamente lógica, pero a mí me parece que el juego en el que hemos entrado desde el 28 de julio acá es el propio mensaje, ¿no? Es un juego de ganar puntos electoralmente, con medidas que tienen cosas buenas, pero que tienen una serie de cosas no suficientemente pensadas. Desde, como tú señalas, quizás una buena lógica decir, a ver, ¿cómo contengo este descontento popular? Ok, a mí no me gusta el tema de la no reelección, pero admito que puede ser la lógica. Se puede haber conseguido un tema menos polémico, digamos, más facilito, ¿no? Mira, por ejemplo, no, yo me preguntaría quién lo aconsejó al presidente a que salga a decir los pisos salariales de los maestros. Claro, por supuesto. Esto, cuando no estamos en la etapa de un pliego, pues estás pliego, quemando pliego la bala de por las maestros, puras, adelantando, ¿no? así es. O algo tan polémico como la intervención de la derrama también, ¿no? Polémico, ¿no? Polémico e innecesario. Exactamente, y que además no le gustan los maestros. O sea, ni si tomas una medida para contentar que que no satisfizo a los que se suponía que ibas a hacer. Exactamente, porque por supuesto que a ellos no les parece suficiente, porque sus razones tendrán, no se trata de agarrar 3 o 4 temas que sean más o menos populares y ponerlos en una agenda. O sea, hoy discutes esto, mañana tratando de ganar aquí, ganar allá, porque al final puedes no contentar a nadie y desacreditarte como gobernante. Yo creo que, a ver, hay que tomar la parte positiva. Yo creo que el presidente le pedíamos, tome su iniciativa, la ha tenido. Muestre liderazgo, bueno, está mostrándolo. Ha agarrado una bandera, eso me parece fantástico. Cómprese un pleito, un pleito aunque sea, ¿no? Y lo ha hecho. Ese pleito ha opacado un poquito el otro tema que era central, que era el de la justicia, ¿no? Porque también se ha quedado en una fórmula bien etérea, ¿no es cierto? Formar una comisión para que la comisión nombre el Consejo de la Magistratura. Sí, a nadie le importa el CNM, ¿no? Y como habremos visto, ese tema ha desaparecido ya al debate, ¿no? Entonces, eso no está bien, porque esa era una reforma bien importante. Entonces, tiene que lograr el presidente un equilibrio entre eso que está muy bien, tener iniciativa, jugar, y luego la parte más seria del trabajo de escritorio, que podría hacerlo los ministros. Yo no digo que el líder tenga que estar en eso, él se va, hoy día no sé dónde está en provincias, lanza su... Perfecto. Pero el ministro de Justicia, el propio primer ministro tendrían que estar en ese trabajo más dialogado con el Parlamento, ¿no? Y hay otro aspecto que lo hemos venido conversando en la mañana también con algunos analistas que pareciera porque lo interesante del video de Keiko es que nos permite medir varias cosas del gobierno de Vizcarra, o sea, es como una especie de espejo, ¿no? Y es curioso porque Keiko insiste en ponerse en un lugar de oposición a un gobierno y la gente no está percibiendo, creo que el gobierno es Vizcarra, o sea, con todo, Vizcarra es este especie de señor simpático que nos dice lo que queremos escuchar, pero se siente que el peso del gobierno sigue cayendo sobre el Parlamento. De hecho, en las encuestas de poder que hizo Datum, el Parlamento se siente más poderoso que el Ejecutivo y Keiko más poderosa que Vizcarra. Es consciente, o sea, el comportamiento de la señora Fujimori es
responde a esta realidad tan rara que no habíamos tenido nunca en el Perú. ¿Ella está leyendo bien la coyuntura? Yo creo que no lee bien las encuestas, ¿no? Yo creo Ni que la coyuntura, ¿no? Exactamente, la coyuntura, y creo que no está leyendo bien lo que está respondiendo la gente en esas encuestas, ¿no? Justamente creo que su caída tan estrepitosa de tantos puntos es porque no está leyendo lo que efectivamente la gente está reclamando. ¿Cómo ¿no? tiene como el descrédito que tiene alguien que está en el poder? Es rarísimo, ¿no? Ahora, y lo más penoso es que, claro, entiendo que una de las razones por las que se había producido esta caída muy grande es por una identificación que hace la gente de la corrupción con ella, ¿no? Y eso sí, claro, supongo que es un tema que tiene que preocuparla. Si el Parlamento sigue dilatando algunas decisiones, si se les ve más o menos aconchavados, tratando de proteger a determinados personajes, eso le va a hacer mucho daño no solo a la fuerza parlamentaria, sino a ella, porque se ha identificado una bancada además que tiene alguien que la manda. O sea, eso sí es una señal de autoridad de ella, ¿no? Es decir, todo lo malo se lo cargan porque ese Parlamento no tiene autonomía, sino que responde a la persona que le da instrucciones. Con los pésimos recuerdos que eso trae, además. Por supuesto. ¿no? Entonces, fíjate, pero el cargo está yendo por el lado de corrupción. Es decir, la ciudadanía está percibiendo que el Parlamento no está cumpliendo y que la lideresa de ese grupo parlamentario no está cumpliendo con un discurso. Por un lado hay un discurso, por otro lado no hay una actuación genuina de lucha contra la corrupción. Entonces creo que es un tema que tiene que evaluar. Estamos justamente en conexión con el Congreso de la República. Hoy día hay pleno. Está la congresista Úrsula Letona con Julio Cisneros y vamos a escuchar rapidito alguna de sus opiniones. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Patricia, ¿cómo te va? Buenas noches. Efectivamente, sesión plenaria de los jueves y estamos acompañados en esta ocasión por Úrsula Letona, vocera de la bancada de Fuerza Popular, quien ha hecho un alto a su participación en la sesión plenaria. Congresista, ¿cómo le va? Para RPP. Buenas noches. Patricia Río también la escucha en estudios y sus invitados, por cierto, también. Consultarle respecto a las críticas que han habido respecto a lo señalado por Keiko Fujimori con relación a estas iniciativas de reforma planteadas por el jefe de Estado Martín Vizcarra en tema político y de administración de justicia. El oficialismo, sobre todo, ha considerado que estas iniciativas ponen en peligro una posibilidad de referéndum popular a llevarse a cabo en diciembre y en algunos casos otros han considerado que la han visto a la señora Keiko Fujimori un poco autoritaria, haciendo alusión también incluso a cómo era el gobierno de su padre. No, para nada. Nosotros lo que hemos hecho, y desde Fuerza Popular, esa es una posición como partido, es una posición institucional, es apoyar las propuestas que ha presentado el presidente Vizcarra, que si bien son propuestas netamente populistas, como lo han señalado los expertos, los académicos, los constitucionalistas, y que además son muy malas propuestas en su contenido, las vamos a apoyar, y esa agenda corta, cuyos cambios los veremos en el 2021, no agota nuestra discusión, y lo que hemos pedido como contraparte, como partido, es que el presidente deje de lado esta agenda corta que ya se agotó cuando remitió los proyectos y que terminará en algunos proyectos vía referéndum, para pasar a la agenda país, la agenda de largo plazo, la agenda que implica solucionar la reconstrucción, donde ha salido corriendo el presidente de un colegio, el tema del friaje en el sur, podemos hablar de la informalidad, que hoy ha alcanzado las cifras más altas desde el 2015, 73 de 100 peruanos viven en la informalidad, el tema de salud, donde hay que dividir finalmente la prestación del financiamiento, y reformas estructurales que estamos esperando con todos los peruanos. Patricia hacía referencia a que el presidente nos habla de algunas cosas que queremos escuchar. Bueno, yo creo, yo que también salgo a la calle y hablo y voy a sitios muy reprimidos económicamente, la gente, es verdad, está inclinándose por reformas trascendentales. Estas reformas agotan una agenda de corto plazo y no hemos dado inicio siquiera a la agenda del Poder Ejecutivo hacia este Congreso con reformas que busquen desde el Poder Ejecutivo solucionar los grandes problemas de nuestro país. Nosotros, como Fuerza Popular, vamos a darle el debate, vamos a corregir esos proyectos que, como ha dicho la Academia, están mal planteados, los corregiremos y en su momento veremos si van a referéndum o no. Pero lo que bien claro hemos dicho es que los vamos a apoyar, y así lo hemos hecho. Hemos sesionado en receso parlamentario, hemos sesionado en la Comisión de Constitución a doble horario esta semana, hemos tenido una sesión de la Comisión de Justicia de más de 7 horas. Entonces no se puede decir que no estamos atendiendo esa agenda corta. Lo que pasa es que le estamos pidiendo al presidente que su criterio de priorización cambie, que también nos traiga las reformas importantes.
Entonces estamos a la espera de eso y sí, Patricia, te escucho. Muy buenas noches, disculpe que le interrumpa. Está totalmente de acuerdo con que tiene que haber otro tipo de reformas. Esto no se tiene por qué agotar acá. Tal vez mirarlo de manera excluyente no es la forma más positiva de mirarlo, pero lo que nos preocupa, y creo que nos gustaría escuchar su precisión al respecto, es: no hay un mensaje contradictorio entre lo que ustedes están haciendo en el Congreso, y que lo hemos visto con la presencia del ministro de Justicia, que ha habido discusión, pero ha habido proactividad, con un mensaje que se ha sentido más bien como demasiado negativo, demasiado como de salir a pechar al presidente de parte de la lideresa de Keiko Fujimori. ¿No hay como un doble discurso o que se manejan dos discursos en paralelo? No, Patricia, nuestra lideresa ha participado en cada una de las reuniones que hemos tenido para ver estos temas, y lo que está pidiéndole al país como líder de la primera minoría en el Congreso es: está bien, presidente, cambie su priorización, dejemos de lado el populismo, una agenda que está orientada a ciertas medidas de corte popular que ha tomado el presidente dentro de su derecho de legitimarse, según lo que le ha aconsejado su asesor argentino, versus los verdaderos problemas del país, donde no ha presentado absolutamente nada. Tenemos en el Congreso una reforma mal planteada por el Ejecutivo y una agenda de largo plazo ausente. Entonces, presidente, el llamado de Fuerza Popular que ha ejercido nuestra lideresa es: empiece usted a gobernar. Muy bien, está claro entonces el mensaje, bastante duro, por cierto. Es verdad, señora Letona, que el presidente no solo habló del referéndum en el mensaje presidencial. Y sí me gustaría preguntarle cuánto de esas reformas y esas iniciativas que le piden al presidente dependen también del Congreso. Porque finalmente lo que legislan y llevan adelante parte de las cosas que se necesitan para el país es también el Congreso de la República. A ver, Patricia, vamos a poner un ejemplo concreto. Este Congreso aprobó en 9 días el nuevo marco de la reconstrucción con cambios. ¿Qué se ha avanzado desde que le otorgamos las facultades? Absolutamente nada. El premier tenía que venir el martes con el jefe de la reconstrucción. El premier no asistió. Estuvimos con el jefe de la reconstrucción, aún no despega la reconstrucción. La muestra es que el presidente tuvo que salir corriendo de un colegio en Catacaos. El otro tema que nosotros le hemos dado el marco jurídico es en el tema de la lucha contra la corrupción. Hemos declarado imprescriptibles los delitos, hemos prohibido que los corruptos postulen a cargos de elección popular, hemos prohibido que los corruptos participen en la administración pública, y sin embargo hasta el día de hoy la ansiada poda que debe llevar a cabo el Poder Ejecutivo no se da. Entonces no vemos que, pese a las facilidades que como Congreso le hemos dado al Poder Ejecutivo, empiece a gobernar. Yo entiendo que el señor Vizcarra no estaba preparado, que luego de la transición democrática se le ha dado el encargo de ser presidente del Perú. Puede ser que no tenga equipo, puede ser que no tenga gente, pero ya han pasado varios meses desde que él asumió y necesitamos, en aras de respetar a la población que hoy sufre de las inclemencias del frío, de la reconstrucción, que se tomen acciones desde el Poder Ejecutivo. Una última pregunta, porque tengo que hablar con mis invitados. ¿No está gobernando el señor Vizcarra o no está gobernando como el fujimorismo quisiera? No está solucionando los problemas del país. Nosotros le hemos pedido respetuosamente que hay temas urgentísimos, como el tema de la reconstrucción, el tema del friaje, el tema de la anemia, donde pese a que le hemos dado las herramientas, el señor presidente todavía no empiece a gobernar. Yo no sé qué puede saber el señor Maximiliano Aguiar del Perú profundo. Entonces yo le aconsejaría al presidente que se rodee quizás de un mejor equipo, que le permita ver cuáles son los temas importantes. Letona, pero tampoco es tan importante quién asesora al presidente Vizcarra, ¿no? O sea, si vamos a ir en esa línea, también hagamos la crítica un poco más seria. Es importante. La verdad no conozco al señor argentino y pienso que nadie debería tener tanto poder en el Perú como para que hablemos todo el día de él. Sospecho que a las cuentas se las tendremos que pedir al ministro, a los ministros y al presidente.
pero si te acuerdas, y ha sido motivo de varios titulares y reportajes, el señor Aguiar ha señalado expresamente que él es el encargado de legitimar al presidente con la población. Legitimar al presidente con la población implica solucionar los problemas graves del país. No de otro mecanismo. No sea graciosa, no se pase. Legitimar puede querer decir simplemente que gane legitimidad ante la población. Bueno, muy bien. La verdad que tenemos... a través de referéndum. Vamos a dejarlo ahí. Con esta lectura le agradecemos muchísimo que haya participado. Gracias, y creo que, bueno, podemos tener discrepancias, pero la posición que asume el fujimorismo está claro. Le agradecemos también a nuestro querido amigo Julio Cisneros por este pase. Nosotros vamos un ratito a una pausa y retomamos la discusión. Es interesantísimo cómo cambia el discurso del fujimorismo. Ojo, presten atención. Hablan de que son la primera minoría del Parlamento de la República, ya no son la mayoría. Regresan al tema de que el presidente no está gobernando y además que más o menos se ha convertido en un títere de un asesor argentino. Nada, está buenísimo el guión, el nuevo guión político. Vamos a una pausa y volvemos.